Hola calvos, calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Ineplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno calvos y calvas, hoy venimos a hablar de un tema bastante interesante, que es de cómo descargar el Assassin's Creed Valhalla. Recordemos, ya está disponible en la PlayStation Store para su predescarga y está para jugar a partir del día de mañana hasta el 28. O sea, del 24 al 28, esto ya lo anunciamos en un video anterior en el canal, pero como varios me han estado preguntando del bug, de si estaba para predescargar, así que les voy a estar trayendo esa información en este video. Y además vamos a hablar de otro bug que hay en la PlayStation Store para que ustedes tengan en cuenta. Así que si te interesa todo esto, quédate en este video. Bien, y si no se enteraron, este título Assassin's Creed Valhalla va a estar disponible durante el fin de semana del 24 al 28 para que lo descarguemos todos en las distintas plataformas. Bien, más allá de eso, ¿de qué trata el juego? Para los que no conozcan este juego, se trata de, bueno, el clásico Assassin's Creed mezclado con lo que sería los vikingos. En este caso se sitúa en el año 873 después de Cristo. La guerra y el hacinamiento llevaron a Eivor, supongo que el personaje principal porque yo no lo jugué, a liderar su clan de vikingos para que abandonaran Noruega. Se instalan en Inglaterra medieval como parte de la expansión vikinga en toda Europa. Esto pone en conflicto los reinos de Wessex, Northumbria, Estanglia y Mercia. El clan Eivor enfrentará fuerzas lideradas por los líderes de estos reinos, incluido Alfred el Grande, rey de Wessex. Prácticamente sería eso una historia de vikingos, de lucha y de población de los reinos ingleses, así que nada, muy atentos. Buen juego para probarlo por lo menos durante el fin de semana, y a los que les guste pueden pasar el progreso a la versión final en el caso de que lo compren. Ahora vamos a ver cómo descargarlo desde nuestra PlayStation 4. Bien, ya estamos acá desde nuestra consola y lo que tendríamos que hacer es dirigirnos a la PlayStation Store. Una vez que estamos en la PlayStation Store nos dirigimos a juegos, vamos a gratis, nos dirigimos hacia la derecha de todo y vamos a seguir yendo a la derecha. Después de todas las ofertas acá dice juego free to play, le damos a juego free to play y en añadir filtro vamos a poner precio gratis. En ordenar lo ponemos de nuevo primero y acá tendríamos Assassin's Creed Valhalla gratis, juego completo. Ingresamos al juego y ya le damos a descargar. Recuerden, se requieren 42,76 GB, que pueden llegar a ser un poco más. Le vamos a dar en descargar para ver cuánto es el peso real para tener en cuenta. Y de paso les voy contando sobre el bug del PlayStation Store del que hablaba. Estoy hablando de este juego Creed Legends. Este sería el bug visual, porque si entramos acá donde dice gratis, que es el juego Creed Legends completo para Play 4 y Play 5, no está disponible para su descarga. O sea, está la versión de que está gratuito, está el juego completo, pero no está cargada bien la página en la PlayStation Store. ¿Esto qué quiere decir? Puede llegar a traer el juego de forma gratuita durante un tiempo limitado, puede llegar a traer el juego de forma gratuita para siempre, puede llegar a haber algún bug con este juego, puede llegar a pasar un montón de cosas, así que les recomiendo que estén muy atentos al canal, que yo les voy a estar trayendo más información sobre este título en el caso de que pasara algo con este juego. Y ahora, volviendo a lo que sería el Assassin's Creed Valhalla, vamos a ver cuánto pesa y si se podría llegar a buguear. Bien, en total serían unos 71 GB, casi 72 GB, en lo que serían todos los datos. Y ahora hablemos un poquito de si se puede llegar a buguear este título o no. Recordemos, este título es de la empresa de Ubisoft. Ubisoft últimamente está dando muchas pruebas gratuitas y ninguna de estas se ha podido buguear. Desde el Far Cry 5 creo que fue el último que se bugueó. Dudo mucho que se pueda buguear este título porque seguramente cuando ingresemos al juego nos va a tirar la fecha de lo que sería el fin de semana gratuito, y además tienen preparadas nuevas expansiones para este juego, así que van a estar muy atentos a lo que sería el bug. No creo que lo dejen para siempre por este mismo motivo. Para no ilusionarlos a ustedes, les vengo a traer la noticia de que no creo que se buguee porque tienen nuevas expansiones probablemente que lanzarán a mitad de año o a fin de año, pero tienen más contenido para lanzar de este juego y va a ser contenido de pago, contenido que tendrá sus aspectos gratuitos, pero también tendrá cosas de pago. Así que dudo muchísimo, ya que quieren seguir ganando dinero con este juego, porque la verdad les fue muy bien, tiene muchas ventas. Dudo mucho que lo dejen gratuito para todos los usuarios que jueguen durante el fin de semana. Si pasa, pasa y va a estar perfecto, vamos a disfrutar todo el juego gratuito, pero no les quiero mentir con que se va a buguear porque muy probablemente no se buguee este juego. Pero como siempre les digo, les voy a estar trayendo la noticia de todas maneras si se llega a buguear o llega a pasar algo raro. Y bueno, calvos calvas, era para avisarles esto nada más, que ya está disponible la predescarga para que lo dejen durante toda la noche y lo disfruten ya mañana cuando abran los servidores y puedan jugar el juego completo hasta el día 28 inclusive. Recuerden que me ayudan muchísimo dejando su me gusta, comentando acá abajo si quieren un saludo, suscribiéndose y activando la campanita si son nuevos en el canal, para no perderse de ninguna noticia de lo que sería PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y PC. Los invito a ver estos dos videos que aparecen acá arriba y nada más, gente, hasta la próxima, chao.